Instituto Nacional de Estadística arrojó datos sobre el crecimiento económico del país, por supuesto, esto sobre Producto Interno Bruto, un crecimiento del 4,43%. Ayer el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, decía que es inviable el pago del doble aguinaldo. Para hablar de este tema lo tenemos al licenciado Mauricio Landó, economista. Mauri. Un placer siempre para mí estar con ustedes, Alexis, aquí analizando este tema de coyuntura, ¿no? ¿Es positivo, negativo? ¿Para quién es positivo? ¿Para quién es negativo? ¿Qué pasa con nuestro país? Bueno, si nos vamos desde el punto de vista estrictamente económico, el país, ya lo veníamos diciendo desde más o menos mayo, junio, el país este año, el 2016, no estaba en condiciones de ejercer este tipo de gasto dentro de cuentas nacionales. ¿A qué me refiero? Incluso sin tener un dato oficial, ya veíamos, o sea, un dato oficial de una agencia del Estado oficial, ya veíamos que ciertos sectores, los más importantes del país, que es el sector petrolero, el sector minero y el sector agrícola, no solo habían desacelerado, porque la desaceleración viene desde el año pasado, sino que este año ingresaban en fase de variables negativas. Entonces sabemos que estos tres sectores, agricultura, minería e hidrocarburos, son prácticamente el 67% de la economía. Entonces había algo que no cerraba. ¿Depende de ellos si es que el crecimiento sube Básicamente o baja? son los que inyectan más dinero a la economía, son los que inyectan mayor nivel de recursos. Entonces tú decías, gran parte de la matriz productiva del país está golpeada. Entonces, ¿cómo se va a obligar a la economía en general a realizar este tipo de gasto? Pero donde yo veo que hubo ciertas falencias y que las estamos cosechando al día de hoy después del anuncio. Primero que se lanzaron muchos anuncios mediáticos y televisivos, yo los tengo, ¿no? En bitácora, en los cuales en uno se aseguraba, prácticamente se aseguraba. Después venía alguien y la ponía en duda. Hablo de línea de primer nivel del Poder Ejecutivo. Después otro lo volvía a ratificar, decía, no, sí se va a pagar. Estamos seguros, tenemos fe, o sea, ese tipo de mensajes que tú los puedes tener, pero mediatizarlos, ¿qué genera? Genera un factor que en economía se llama expectativa y al mismo tiempo incertidumbre. Se generó la expectativa del segundo aguinaldo, pero al mismo tiempo, como no se terminaba de asegurar la variable, la gente se cuestionaba, ¿por qué no se asegura? ¿No? O sea, llega en septiembre el último dato diciendo hay que pensarla, hay que esperar los datos. Y al final, bueno, los datos fueron saliendo de una institución, de otra, habían estimaciones, y ya el dato del Banco Mundial en marzo, en junio y en julio, hasta este último en septiembre, sus datos previsionales mensuales ya pronosticaban crecimientos menores al 4% para Bolivia, 3.7, 3.8. Entonces, como que decías, bueno, o sea, el Estado está calculando una variable mucho más alta y los organismos que manejan muchos datos de conciliación regional decían no, porque no solo manejaban los datos que Bolivia genera hacia afuera, sino esos datos desde fuera, que aquí en Bolivia no los manejamos. Y ahí te hago dos consultas, Mauricio. ¿Cómo se puede afrontar esto el empleador, el trabajador, quien asegura ser el que impulsa la economía de una empresa? ¿Cómo afronta este sentido? Bueno, básicamente ahí viene el tema. Esa incertidumbre, ¿no? Esa expectativa, ¿qué generaba? Generaba que ¿qué fecha estamos? Estamos 11 de octubre. 12 de octubre. El día. Bueno, ayer era 11. ¿Qué sucede? Tú no sabías con realidad cierta, ¿no? Hasta octubre qué podía pasar, pero tu lógica era que tenías que previsionar, porque ¿qué pasaba si crecíamos a 4.51? ¿Me entiendes? La diferencia es pequeña, o sea, yo siempre cuestiono, ¿cuál es la diferencia entre un 4.49 y un 4.51? Pero, o sea, esa diferencia en tasa de crecimiento generaría una obligación laboral tremenda, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Otro tema también que nosotros cuestionamos bastante en su momento era, ¿por qué para este tipo de medida, que es medida laboral, medida social, ¿no? Que tiene impacto económico, se considera tasa de crecimiento de julio de un año a junio del otro año? Siendo de que lo estándar a nivel económico, en cualquier tipo de medida, en cualquier tipo de análisis que cualquier tipo de organismo maneja, es de cierre de enero a diciembre. Y los datos oficiales salen hasta marzo del siguiente año. Eso es lo que vemos en la práctica siempre. Bien, te consulto, Mauricio.
Tiene que ver mucho, en realidad no, te quería consultar otra cosa. El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, ayer en una conferencia de prensa muy corta, 7 de la noche aproximadamente, él anunciaba que el pronóstico de crecimiento va a superar el 4.5, aproximadamente un 4,7%. ¿Por qué se da esto? ¿Hasta cuándo? ¿O es que la medición es diferente? Antes que me respondan, ¿qué datos utiliza el gobierno o qué periodos utiliza el gobierno cuando se refiere a un pronóstico del 4.7? Para el pronóstico del 4.7 sí considera de enero a diciembre. ¿Me dejo entender? Exacto. Y para el tema del doble aguinaldo considera de junio a julio. El Instituto Nacional de Estadísticas publica mensual y promedios por trimestre, entonces bien, ellos lo agrupan. La ley dice el rango entre junio del 2015 y julio del 2016. El decreto supremo para fines del doble aguinaldo. Exacto, para el pago. Eso define el pago del doble aguinaldo. El pronóstico que daba el ministro de Economía habla de un pronóstico de crecimiento hasta diciembre. Claro, hasta diciembre, de enero a diciembre, del 4.7. Pero eso ya no afecta. Claro, ya no afecta. Ese es el tema que queda siempre en cuestionamiento y en incertidumbre. Anuncias una variable mayor al 4.5, pero que no va a servir para una promesa laboral, que es el doble aguinaldo, porque para el doble aguinaldo se considera otra periodicidad que no es estándar en la medición económica, ¿no? ¿Y por qué el gobierno maneja los datos superiores al crecimiento del Fondo Monetario, un punto por arriba? ¿Qué pasa? Hay dos factores, básicamente, y eso ya lo dijo la calificadora, certificadora Moody's. Uno de los problemas, si bien Bolivia era una economía que estaba creciendo en valores positivos, pese a que muchas en Latinoamérica, en la región, están negativas, ¿no? Estaba creciendo con valores positivos, pero decía, lo que nos preocupa que gran parte de este crecimiento está siendo financiado con deuda. Entonces, si bien es un crecimiento cuantitativo, puede ser que no llegue a ser cualitativo. O sea, si tú basas tu crecimiento en préstamos, tienes que tener muchas variables de respaldo. Primer punto. Segundo punto, una de las grandes variables, porque yo he hecho la metodología en los dos cálculos, es el pronóstico de precios del petróleo. Eso define mucho. Claro, porque nuestro país tiene sus propios sistemas de proyección y evidentemente los organismos internacionales consideran los sistemas proyectivos que tiene la OPEC, que tienen las empresas petroleras más representativas del mundo y el sector involucrado a nivel global mundial. Nosotros, bueno, manejamos indicadores que tampoco los tenemos, no los tengo, digamos. ¿Se subestima el crecimiento de Bolivia internacionalmente? Algo que aseguró el ministro Catacora. Es lo que sucede, nuevamente te digo, tienes el Banco Mundial, tienes el Fondo Monetario Internacional, he visto datos de la OECD para Latinoamérica y todas trabajan en un rango del 3.5 al 3.8. Aquí en Bolivia estamos manejando un dato de un punto mayor, ¿no? Y nuevamente te digo, es un dato de la metodología de pronóstico. Básicamente en la variable de incertidumbre. ¿Qué es lo que no sabemos con ciencia cierta? ¿Cuánto va a ser el precio del petróleo de aquí a 3 meses? Bien. Lo podemos pronosticar, pero ahí es donde surge la variación. Mauricio, para finalizar, el ministro también hablaba de este tema y te consulto porque es un tema importante para la población. Él decía y aseguraba que la oposición asegura que Bolivia está en crisis. Yo te consulto como economista. ¿Esto es cierto? ¿Estamos en crisis? ¿No estamos en crisis? Bueno, yo primero me gustaría a la población explicar un tema bien importante. Primero tienes que considerar qué es desaceleración, qué es recesión. Desaceleración es, tú tenías el año pasado unas variables económicas por sector y por actividad determinadas. El siguiente año pueden ser que sean positivas todavía, pero todas han decrecido, todas han bajado, por mucho que sean positivas. Te doy un ejemplo, antes era el 8%, ahora el 4%, sigue siendo positiva, pero ha habido una desaceleración. Y cuando este proceso dura más de 2 trimestres, se llama desaceleración. Posteriormente vemos el siguiente paso, que algunas de estas variables, y ahí entra Bolivia ya, algunas de estas variables empiezan a convertirse en negativas. El caso de la minería y de los hidrocarburos en Bolivia se han negativizado. Bien. Tú ves los datos y los datos del mismo INE publicados en su página web, la minería menos 0.33 y el sector hidrocarburo menos 3,6. Perfecto. O sea, ¿y cuánto porcentaje de estos dos sectores está dentro de la economía? Es fuertísimo. Bien. ¿No? Entonces ya es una variable, yo diría, que está yendo a una región recesiva. Entonces no podemos con seguridad hablar de bonanza. Bien. Que no la estamos. Ahora, la palabra crisis, evidentemente, algunos la pueden politizar. Entonces, mejor hablar con los temas técnicos. Desaceleración, recesión.
¿no? Las palabras del licenciado Mauricio Landó, economista, hablando sobre el pago del doble, en realidad, el no pago. El no pago del doble aguinaldo. Mauri, para terminar, tenemos que finalizar muy rápido. En 2 palabras, yo sé que lo puedes hacer. La gente que tenía planificado, hoy compro un auto, hoy compro una casa, hoy compro lo que tenía pendiente con este doble aguinaldo. ¿Qué le respondes? Va a tener que posponerlo. Va a tener que posponerlo. Pero es positivo para su economía, para su bolsillo. Lo que sucede es que este doble aguinaldo iba a generar 100 millones de dólares más o menos en la economía global al fin de año, más o menos, ¿no? Entre enero y marzo. Que lo postergue. Claro, esos 100 millones generan inflación. Bien, ¿no? Ya está, a postergar las compras que teníamos pensado para fin de año. Las palabras de Mauricio Landó. Gracias, Mauri. Alexis. Un gusto. Un placer. Nosotros seguimos con más, vamos a un corte y ya volvemos.